Hola, buenas tardes compañeros. En este video les mostraré una pequeña retroalimentación de la clase de base de datos. En la línea del tiempo de las bases de datos se encontró que, en la década de 1960, el término de bases de datos fue escuchado por primera vez en un simposio celebrado en California en 1963. En 1970 se convoca una conferencia de lenguajes de programación y se establece un modelo llamado CODASIL, modelo para el tratamiento de bases de datos, que fue publicado por E-Code en 1970. Code propuso una forma de organizar las bases de datos mediante un modelo matemático lógico. En la década de 1980, Hermann Hollerith en 1884 creó la máquina automática de tarjetas perforadas, siendo nombrado así el primer ingeniero estadístico de la historia. En esa época, los censos se realizaban de forma manual. Ante esta situación, comenzó a trabajar en el diseño de una máquina tabuladora o cansadora, basada en tarjetas perforadas. En 1990, a principios de los años 90 comenzó el auge de la comercialización de los sistemas relacionales, y SQL comenzó a ser el estándar de la industria, ya que las bases de datos relacionales con sus sistemas de tablas, compuesta por filas y columnas, pudieron competir con las bases jerárquicas y de red. En la década de 1990, la investigación en bases de datos giró en torno a las bases de datos orientadas a objetos. Así se desarrollaron herramientas como Excel y Access del paquete de Microsoft Office que marca el inicio de las bases de datos orientadas a objetos. En la década del 2000, las tres grandes compañías que dominan el mercado de las bases de datos son IBM, Microsoft y Oracle. En la década del 2010, en el campo de Internet, la compañía que genera gran cantidad de información es Google. Link, que es un proyecto de Microsoft que agrega consultas nativas semejantes a la de SQL a los lenguajes de la plataforma .NET. En el 2015 Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado para sistemas operativos Windows, aunque se están desarrollando las extensiones necesarias para otros, cuyo objetivo es permitir crear aplicaciones, sitios y aplicaciones web a cualquier entorno que soporte la plataforma .NET, creando así aplicaciones que intercomuniquen. Base de datos. El término de base de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un simposio celebrado en California, Estados Unidos americanos. Una base de datos se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. Desde el punto de vista del informático, la base de datos es un sistema formado por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulen ese conjunto de datos. También, una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen al mismo contexto almacenados sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido, una biblioteca puede considerarse una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados para su consulta. Ventajas en el uso de bases de datos. Globalización de la información. Permite a los diferentes usuarios considerar la información como un recurso corporativo que carece de dueños específicos. Eliminación de información inconsistente. Si existen dos o más archivos con la misma información, los cambios que se hagan a estos deberán hacerse a todas las copias del archivo. Permite compartir información. Permite mantener la integridad en la información. La integridad de la información es una de sus cualidades altamente deseable y tiene por objetivo que solo se almacena la información correcta. Sistema manejador de base de datos, DBMS. Es un conjunto de programas que se encargan de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. Funciona como una interfaz, elemento de enlace o comunicación entre el usuario y la base de datos. El DBMS junto con la base de datos y los usuarios constituyen el sistema de la base de datos. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Funciones de un DBMS. Crear y organizar una BD, establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de datos. Manejar los datos de acuerdo con las peticiones de los usuarios. Mantener la integridad y seguridad de los datos. Registrar el uso de las BD.
¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Sistema gestor de bases de datos, SGBD. Es un software que proporciona servicios para la creación, el almacenamiento, el procesamiento y la consulta de la información almacenada en base de datos de forma segura y eficiente. Un SGBD actúa como un intermediario entre las aplicaciones y los datos. Funciones de un sistema gestor de base de datos. Restricciones. Unicidad, valores nulos, tipo de dato almacenado, tamaño. Mecanismos de recuperación. Transacciones. Control de concurrencia. Bloqueo, serialización. Control de acceso. Usuarios, privilegios. Otras funciones. Backup, compresión de datos, importar datos, exportar datos. Lo que no hace un sistema gestor de bases de datos, SGBD. Un buen diseño de la base de datos. Tipos de base de datos. Hay 3 diferentes tipos de bases de datos que son: según la variabilidad de los datos almacenados, según el contenido, modelos de bases de datos. Cada uno de estos 3 tipos tiene su clasificación. Para los de según la variabilidad de los datos almacenados, están las estáticas y dinámicas. Para los de según su contenido, están bibliografías, textos completos y directorios. Para los modelos de bases de datos, están las transaccionales, documentales, relacionales, jerárquicas y deductivas. Bases de datos estáticas. Estas son bases de datos de solo lectura, utilizadas primordialmente para almacenar datos históricos que posteriormente se pueden utilizar para estudiar el comportamiento de un conjunto de datos a través del tiempo, realizar proyecciones y tomar decisiones. Bases de datos dinámicas. Estas son bases de datos donde la información almacenada se modifica con el tiempo, permitiendo operaciones como actualización y adición de datos, además de las operaciones fundamentales de consulta. Un ejemplo de esto puede ser la base de datos utilizada en un sistema de información de una tienda de abarrotes, una farmacia, un videoclub, etc. Tipos de bases de datos. Base de datos jerárquica. Es aquella donde los datos se presentan en niveles múltiples que represente con su raíz y sus ramificaciones. Base de datos red. Es aquella que permite la conexión de los nodos en forma multidireccional, por lo que cada nodo puede tener varios dueños a la vez. Base de datos relacional. Elementos de la base de datos. Tablas. En esta se registra la información. Formularios. Manera en la cual se introduce de manera fácil los datos. Consultas. Elemento que busca y selecciona la información requerida por el usuario. Informes. Es el elemento que da formato adecuado a las consultas, da presentación. Vistas. Está basado en una consulta de una o varias tablas. Procedimientos almacenados. Es un grupo de una o varias instrucciones o una referencia a un método. Trigger. Son objetos que se asocian con tablas y se almacenan en la base de datos, se ejecutan cuando sucede algún cambio en las tablas. Usuarios. Son los que pueden acceder a la base de datos mediante una autenticación. Reglas. Estas son más usadas para crear restricciones y permisos. Valores predeterminados. Se pueden agregar estos valores cuando son como la hora y la fecha que se van actualizando solos conforme va pasando el tiempo. Ejemplo de un archivo y sus elementos. El campo es lo que identifica a una cosa u objeto. El atributo es el conjunto de campos. El registro es la información sobre una cosa u objeto. El dato es lo que contiene cada celda para formar un registro. Fases del diseño de bases de datos. Son 3 las fases para el diseño. Un diseño conceptual. En este diseño se establecen cliente, producto y documentos. 2. Diseño lógico. Se decide con qué tipo de programación se va a trabajar la base de datos, de red, relacional, orientada a objetos. 3. Diseño físico. Se elige el programa para hacer la base de datos, por ejemplo, Oracle, SQL Server, Access, DB2, MySQL, Informix. Conceptual, realización de un esquema o diagrama conceptual representativo de las entidades y sus relaciones. Es el nivel de abstracción más alto. La herramienta típica utilizada para la representación de este modelo es el diagrama entidad-relación.
Lógico, consiste en la representación de un esquema lógico de la estructura. Depende del tipo de SGBD o del modelo elegido, jerárquico, de red, relacional. Existen una serie de reglas que permiten transformar el diagrama entidad-relación del diseño conceptual al diseño lógico. Físico, es una descripción de la implementación de la base de datos. Incluye la descripción de las estructuras de almacenamiento y los métodos de acceso a los datos. Depende de un SGBD específico. La forma más sencilla es implementar el diseño lógico mediante el lenguaje SQL, obteniendo así el diseño físico. Administrador de base de datos, DBA. Un administrador de base de datos dirige o lleva a cabo todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de un entorno de base de datos exitoso. Las responsabilidades incluyen el diseño, implementación y mantenimiento del sistema de base de datos. Las funciones del administrador de bases de datos son: administrar la estructura, establecer el diccionario de datos, administrar el SMBD, administrar la actividad de los datos, asegurar la confiabilidad de los datos, y garantizar la seguridad de los datos. El éxito de una base de datos resulta de la combinación de dos factores: la eficacia de las herramientas proporcionadas por el sistema de gestión de base de datos, SGBD, y el correcto diseño de la estructura de la base de datos. Bueno compañeros, esta es la primera parte del video. La siguiente será sobre el modelo entidad-relación.